Buenos días, profesor. En el día de hoy mis compañeras y yo estaremos hablando sobre los cocodrilos y caimanes. El grupo está conformado por la joven Pamela Valdés, Angie Ortega, Yuleika Galvez, Angie Ortega y mi persona Hazel González. En el día de hoy nos distribuiremos los temas de la siguiente manera. La joven Pamela Valdés hablará sobre la importancia y la alimentación, mientras que tanto la joven Natacha Meléndez hablará sobre la zoogeografía y también sobre su reproducción, mientras que tanto la joven Yuleika Galvez hablará sobre la situación en Panamá y sus amenazas, mientras que mi persona hablará sobre la importancia y la alimentación de los caimanes, y la joven Angie Ortega hablará sobre la reproducción y su hábitat. Sin más que decir, comenzamos con este proyecto. Buenas, profesor Carlito Villarreal. Mi presentación del día de hoy es sobre los cocodrilos. Su persona Pamela Valdés. En cuanto a lo que hablaré sobre los cocodrilos, es su característica, importancia, su zoografía. También averigué sobre algunas de las amenazas o peligros que tenemos de estos animales y donde esta especie radica o se encuentra más de mayor manera, y lo que también como tal tienen ellos como amenaza en cuanto a su alrededor, y lo importante que es también para nuestra vida ecológica, por decirlo así, y lo que nos da de grande beneficio para nosotros como seres humanos también. Y también como seres humanos adaptarnos también a su hábitat ambiental también. Averigüe sobre eso. Son depredadores situados al final de la cadena alimentaria, cuya importancia ecológica ha quedado bien establecida. Si disminuye la población de los cocodrilos de las Amazonas centrales, alterada todo equilibrio ecológico a los nativos. Se han dado cuenta que esta disminución se traduce en menor captura de peces en sus redes. Los estudios que se han hallado a cabo han resultado, por decirlo así, en cuanto menos cocodrilos hay, menos peces consiguen. Esta paradoja explica por qué sus incrementos ricos en ácidos y bases, las sales, después de los dispersores en cada agua, se divide en partículas ionizadas enriquecidas a los ríos electrolitos necesarios para las plantas verdes, porque en ellos sintetizan la materia orgánica vegetales. La desaparición de los caimanes, perturbar la renovación de la cadena alimentaria, resultaría nefasto para los peces. De la estación seca, cuando el agua es escasa, los cocodrilos chapotean en los charcos, valga la redundancia. Para menos profundos, estos producen nubes de barro poblados del organismo microscópico, logrando así preservar el biotopo acuático que beneficia la vegetación. Está comprobado que cuando la población de los cocodrilos disminuye en una determinación zona forma persistente, puede considerarse que existe una indicación de una perturbación fatal del ecosistema. En la familia se encuentran el cocodrilo del pantano, el Crocodylus moreleti, que mide hasta el 4.16 metros de su color, entre menos oscuro amarillo o verdoso hasta negro. Tiene un hocico alargado como mandíbula fuerte, cuello corto, habita en los estados de los Golfos de los México, entre las 500 hasta 700 metros sobre el nivel del mar. En segunda familia se encuentra el caimán de anteojos, el caimán Cocodylus shypus, que a diferencia del cocodrilo tiene la cabeza más ancha y corta de su tropa.
es más redonda, por decirlo así, mide más como de aproximadamente de 2.5 metros. El color es café, amarillento, bronceado. Habita en los placiles costeros de Chiapas, de 0 a 500 metros a nivel del mar, arrojado a los pantanos o estanques, donde haya mucha vegetación, por decirlo así. Para ocultarse, los cocodrilos son depredadores superiores y promueven la riqueza de las especies. Se asocian entre los funcionamientos de los ecosistemas y participan del reciclaje de la materia. Son capaces de moldear no solo la dinámica de los cuerpos del agua, sino la de las redes tróficas, y por lo tanto traen cambios significativos por los ecosistemas acuáticos, por decirlo así. Este reptil también, aunque no lo parezca, cumple una función muy importante dentro del ecosistema, debido a las actividades que desempeña dentro del mismo. Un ejemplo, por lo básico que le puedo decir, que de esto es el sostén de los refugios de las aguas durante las sequías. A continuación también ofrecemos datos importantes. Esta gran especie, sus características generales y sus diferencias de los caimanes, su peso es aproximadamente mucha más información, por decirlo así. Entre algunos de los peligros y amenazas que tenemos también de estos animales es que es una especie que habita en la Tierra por más de 200 millones de años y que desde su llegada no ha experimentado ningún tipo de evolución hasta hoy en día. Esta se ha visto amenazada por la destrucción y la alteración del hábitat, por decirlo así, natural, por parte de las personas. Además, la caza indiscriminadamente que hay, la razón es que la piel de ellos y sus ejemplares es considerada una de las más lujosas debido a su bonita textura y duración que tiene. Por lo tanto, la piel es ideal para hacer el tipo de las prendas que van en las carteras, billeteras, abrigos, lo que han traído. Como consecuencia es la desaparición progresiva y visible de estas grandes especies. Actualmente se ha desatado una lucha por la supervivencia de esto y por finalmente detener la caza de esta familia y de estos reptiles como tal. Por lo tanto, se han tomado las medidas necesarias para lograr que este propósito de detener así la desaparición de estos tipos de grupos. Una de las medidas que se han dicho es que, o se ha propuesto, por decirlo así, que se ponga en práctica al pasar de los años, es proteger sus áreas y ir reintroduciendo las especies en su territorio, donde su población se haya reducido considerablemente, pero en una de las medidas que sin lugar y duda es más importante, por decirlo así, es la prohibición de las cazas de estos animales, de que se alimenten. El cocodrilo, y el animal es un animal, como lo dice, carnívoro. Cuando somos jóvenes se alimentan de ranas, peces, pequeños cangrejos, y al crecer comen reptiles, aves o cualquier tipo de mamífero que llegan a la orilla y tomar agua para cruzar de un lado a otro. Es importante también saber y tener conocimiento de este tipo de especies, que ellos no mastican a sus presas, por lo que los animales al ser capturados deben de ser sacudidos con bastante presión para poder ser cortados y despellejados como los dientes. En algunos casos, al tratar de despellejar sus presas, pueden que sus dientes también partan, pero tienen capacidad de reemplazar. Luego de que los dientes rotos de ellos por unos nuevos, esta gran especie ha llamado mucho más a la atención por el consumo de las rocas, por decirlo así, de manera voluntaria, ya que son de gran ayuda para aplastar la comida y que ya, por decirlo así, ya han consumido anteriormente. Su zoogeografía de los cocodrilos se encuentran en zonas cálidas como África, Australia, Asia y algunas partes de Estados Unidos.
Estos viven en diferentes masas de agua, incluyendo lagos, ríos. Es estimado, por decirlo así, que algunos de estos factores más importantes para sobrevivir en su entorno y cualquier lugar del territorio donde exista mucha humedad para mantener su cuerpo fresco, por lo que estos lugares son perfectos para su crecimiento sano. Como dijimos anteriormente, estos pueden vivir sin agua, no pueden vivir sin agua, dulces como salada, pueden vivir tanto como dulces como saladas, pero buscan aquellos lugares donde su salinidad sea adecuada, ya que su aporte al cuerpo sales minerales que son convenientes como tales. Como les indicaba en el anterior caso, cómo era su hábitat tal como está, y que en realidad ellos buscan más lo que es su salinidad para su cuerpo, para su metabolismo como tal, y no importa si sea agua salada o agua dulce. Por cierto, me llama la atención que los cocodrilos poseen una percepción sensorial, lo que permite saber que se encuentra en su hábitat natural o si son removidos del mismo. Me llama la verdad mucho la atención este tipo de casos que acabo de ver, y también me he puesto en la expectativa que me puse a investigar, pero parece mentira que ellos cazan a su presa de manera sensorial, es decir, a través de sus sentidos, por decirlo así. Por cierto, llama la atención, como le había dicho con la redundancia, su percepción sensorial de cómo cazan a su presa y en su entorno de hábitat natural. Mi nombre es Natasha Milendes y le vengo a hablar sobre la reproducción de los cocodrilos. La fecundación de los tiernos son ovíparos, ponen huevos en nidos y que construyen en palos y ramas, aunque estén solos, son parte superior con los huevos. Están enterrados, a veces los tortugas aprovechan los nidos de los cocodrilos que protegen su nido e incubación sus huevos. ¿Cómo se reproducen los cocodrilos? Los llamamos cocodrilos. Son aquellos reptiles que están incluidos dentro de la familia Cocodrilidae, que incluye en la actualidad 14 especies. Algunas de esas más conocidas son los cocodrilos de América, cocodrilo mexicano y cocodrilo nilo. Los cocodrilos son reptiles de ovíparos, de la fecundación, que es su caso interno. Como había dicho anteriormente, los huevos son nidos construidos por ramas y como lo hacen los aves. Sin embargo, en diferencia de estos dos cocodrilos, están situados en el suelo y los huevos están enterrados así pues no son incubados. Gracias al calor corporal de sus padres, aunque la hembra acostumbra quedarse cerca del nido para protegerlos. ¿Cuáles son los tipos de reproducción de los cocodrilos? La reproducción de los cocodrilos de carácter sexual en la cópula de la pareja tiene lugar en medio acuático y puede repetirse durante varios días. Tras la apareación tendrá lugar la fecundación interna en la hembra y posteriormente ha puesto los huevos. ¿Cómo es su madurez sexual del cocodrilo? Los cocodrilos pueden reproducirse cuando alcanza la madurez sexual, es decir, cuando sus órganos sexuales están complementados. ¿Cómo ocurre? Aunque podemos variar según la especie, se estima que las hembras son sexualmente maduras a partir de los 11 años de edad, mientras que los machos alcanzan la madurez sexual desde los 16 años aproximadamente. ¿Cómo los cocodrilos eligen su pareja? La época productora de los cocodrilos tan frecuentes de las peleas entre los machos que deben expulsar su territorio a competidores que podrían conquistar a su hembra y arrebatar la oportunidad de reproducirse. Periodos de incubación del cocodrilo. La época reproductora de los cocodrilos es diferente para que la especie, según la localización de la geografía,
para los cocodrilos de agua dulce tiene lugar durante la época seca. El equivalente de la agua salada se produce en estación húmeda. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Los cocodrilos tienen tiempo de incubación del cocodrilo es variable en función. La especie suele rodar en 3 meses, como podemos explicar. Este periodo puede alargarse y también se puede acortar. Además de esta función del ambiente es el cual tiene lugar de singular fenómeno. ¿Cómo es la incubación del ambiente del cocodrilo? El proceso de la incubación de los cocodrilos está influenciado en gran medida de ambiente, en que se lleva a cabo de otros factores ecológicos y pueden influenciar el desarrollo de los embriones de cocodrilos bajo a cazar. La temperatura de que la rodea los huevos ya que se han incubado, el calor del cuerpo es planetario. Tiene impactos más elevados sobre los fenómenos restantes, pero puede afectar el tiempo de incubación realizada a medida que disminuye la temperatura permite llegar a abarcar entre unos 110 días. ¿Cómo afecta la reproducción entre los adentros del huevo, entre la contaminación para los cocodrilos? Hablando de la cáscara, se han comprobado asimismo que representa sustancia contaminante en el medio de incubación de cocodrilos debilitados. La composición es del huevo que se vuelve inviable al ser cáscaras demasiado frágiles. Son compuestos organoclaros como el DDT que producen efectos. ¿Cómo ponen los huevos los cocodrilos? De los cocodrilos por el medio de progenitores, la hembra es encargada de encontrar el sitio ideal para realizar la puesta de huevos. Una vez tenido lugar frecuente, se inicia un papel de búsqueda minucia. La hembra explora su entorno hasta descubrir una zona que goza de las condiciones ambientales adecuadas para desarrollar embriones. Cocodrilo, además del desplazamiento de futuros nidos, debe estar protegido frente a posibles depredadores y contra inundaciones y que puesta en huevo se realicen en las inmediaciones de cuerpos de agua como ríos y lagos. No siempre lo fácil da como rincón protector donde consume refugio de su prole. ¿Cuántos huevos ponen los cocodrilos? Aunque las especies de los cocodrilos también influyen este aspecto general. La hembra suele poner 40 huevos y también puede poner 90 huevos. El nacimiento de un cocodrilo. La diferencia de las tortugas marinas, que están obligadas a encontrar a ellas solas su camino hacia el mar de una vez. Salen de huevos, los pequeños cocodrilos necesitan estar con sus madres para sus primeros pasos nuevos del mundo que acaba de llegar justo a eclosionar, emiten sus sonidos desde el interior de la cáscara. La madre le pertenece cerca del nido durante todo el periodo de incubación. Dos ollas procedentes desenterran el nido para que sus crías puedan salir. Las zoografías son reptiles que viven en las áreas tropicales de África. Son excelentes nadadores, tienen piel entre dedos de pata trasera, ayuda a nadar a mayor rapidez. Su apariencia es parecida a las aletas de buceo. Su vivir de ríos, corrientes lentas y se alimenta de una amplia variedad. El cocodrilo de pantano se puede encontrar en la costa Golfo de México, desde el centro de Yucatán y posteriormente del norte de Tamaulipas, Belice, norte de Guatemala y reportado en estados como Campeche y Chiapas. Que lo aparecieron hace unos 55 años durante el océano con un modo de vida semiacuático y se alimenta principalmente de otros animales.
Los cocodrilos están datos de piel escamosa. Los cocodrilos Nilo, por ejemplo, pueden llegar a partir de 6 metros y pesar hasta 730 kilos. Sin embargo, su tamaño medio es de unos 5 metros y unos 250 metros se puede encontrar en África subsahariana, la cuenca del Nilo y en Madagascar, y puede llegar a vivir entre 50 y 80 años, dependiendo de la especie. La distribución de los cocodrilos en Cuba, citada por varios autores que se han basado en la información de la naturaleza en la zona de observación de propios, por lo que realmente se desconoce de la geografía actualmente, por lo que no avances manteniendo profundos estudios de la misma, teniendo en cuenta de que los cocodrilos tienen una gran importancia en el punto de vista ecológico y científico. Económico, es necesario profundizar, sistematizar y el estudio poblaciones y de estos animales. La vegetación predominante del hábitat es cocodrilos en Cuba, fundamentalmente del manglar rojo, Risa mangle prieto y Avicennia nitida y Pataba leguncularia. Son cocodrilos americanos y tienen una distribución más amplia. Se puede localizar en varias costas como Costa Norte y de su país Cayayas. Esta especie prefiere las aguas salabres, tratándose de lagunas, contrastes, esteros y desembocaduras de los ríos, aunque también se observa el curso de las mismas, viendo simpáticamente con el cocodrilo cubano en agua dulce. Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Yuleika Galvez y hoy le estaré hablando de las amenazas y situaciones en las que se encuentra el cocodrilo en Panamá. ¿Cuáles son las principales amenazas del cocodrilo? Ningún animal representa una amenaza para el cocodrilo. Sin embargo, este se ha visto cazado sin piedad por el ser humano. Se cazaba cocodrilos de forma incriminada. Existían dos motivos principales, los cuales eran aniquilar al cocodrilo, porque ellos representaban una amenaza para la población que vivía cerca de los ríos y porque la piel del cocodrilo tiene un gran valor en el mercado. Esta última razón ha sido una de las mayores amenazas y la causante de la disminución de la población de cocodrilos y de los pobladores. Los pobladores cazaban a los cocodrilos con ayuda de escopetas y luego procedían a separar la piel del resto del cuerpo. La carne del cocodrilo se comía y la piel se trataba de conservar lo más que se podía, así poder comercializarla. Cabe agregar que los problemas ambientales también son el factor que ponen en peligro al cocodrilo, al igual que muchas otras especies de animales. ¿Es el cocodrilo una amenaza para el hombre? ¿Es el cocodrilo una amenaza para el hombre? Sí, sin duda el cocodrilo es una gran amenaza para el hombre, pero solo siempre y cuando el hombre invada su hábitat natural, los cuales son principalmente en los ríos y en las zonas como los manglares. Cuando los cocodrilos entran en contacto con el humano, un ataque será posiblemente el resultado. Se puede decir que un ataque ocurre desde el momento en el que el cocodrilo realiza su primer acercamiento a su presa, hasta llegar al punto de matarla, desmembrarla y devorarla. Puede pasar en casos, pero muy pocos,
que el cocodrilo libera a su presa. Las razones que explican estos ataques del cocodrilo sin provocación del humano responden a la defensa territorial, pues que son territoriales y arremeten contra intrusos humanos y otras especies. ¿Cómo se puede proceder a un ataque de un cocodrilo? Pues es necesario que el rescate de la persona antes estos ataques sean llevados con mucho cuidado, ya que en muchas ocasiones, cuando la víctima queda atrapada en la mandíbula de estos animales, puede sostener a su presa por más de una hora. Los rescatistas intentan jalar a la víctima a través de una cuerda fuera de ella y, sin embargo, cuando tensan la cuerda para liberar, el cocodrilo puede realizar un giro sobre su propio cuerpo, conocido como el giro mortal, el cual puede destrozar y desmembrar las extremidades de la víctima. Esto puede ocurrir en cuestiones de segundos. Le hablaré sobre la amenaza y situación del cocodrilo en Panamá. ¿Cómo se encuentran los cocodrilos en Panamá? Le hablaré especialmente del cocodrilo americano. A pesar que este cocodrilo tiene un aspecto feroz, es una de las especies que se encuentran en peligro de extinción. No solo en Panamá se encuentra en peligro de extinción, sino también a nivel internacional. Las causas de que este animal se encuentre en peligro de extinción son las actividades del hombre, la cacería indiscriminada por su piel y la contaminación, la pérdida de su hábitat para el desarrollo agrícola y el incremento de zonas pobladas en la responsabilidad de la reducción de la especie, en excepción a Estados Unidos. En todas las regiones de América Norte, Central y América Sur, su población tiende a ser escasa. Detalla una población según una publicación de la revista National Geographic. Nos cuenta el joven Manuel Aspilla, experto panameño en biología animal y la ciencia ambientales, que dice que Panamá el reptil solo se encuentra en selvas y ríos donde la contaminación no ha llegado y donde el hombre todavía no ha logrado establecerse. Aspilla advierte además que una de las mayores amenazas de la población es debido a su carne y su piel. Según él, hay quienes indican que la reproducción de la especie mediante el establecimiento de zoocriadores, crías de cautivos para comercialización. Muchas veces se dice y se hace los criaderos de especies para el consumo de la carne y la piel, ya que la piel llega a ser muy valiosa y por eso tiende a su comercialización. Se dice que en Chilibre había uno, pero no se sabe realmente si todavía existe, señala el biólogo Aspilla. Por una parte, nos cuenta el zoólogo panameño Eric Núñez de la Autoridad Nacional de Ambiente, ANAM, reafirma que los cocodrilos americanos se encuentran dentro de la lista de especies protegidas del país y por lo tanto su reproducción para fines comerciales está
están prohibidas y para poder ejercer esta actividad deben contar con permisos no solo panameños, sino también de órgano internacional. Es decir, la comercialización de los cocodrilos, como otras especies, están totalmente prohibidas y seguirán así por mucho tiempo. Se dice que hasta el momento no hay nadie autorizado para comercializar este tipo y ningún tipo de animales, recalcó el zoólogo panameño, quien confirmó que además la existencia de cautivos de estos tipos de reptiles en Chile libre, pero asegura que todavía no ha sido comercializado, pues la prioridad está en proceso de solicitud de los permisos pertinentes para ejercer esta actividad. Si usted no cuenta con permisos, esa actividad no se puede realizar. Para poder comercializar este tipo de especie, no solo tiene que tener el aval panameño, sino también la conversación sobre el comercio internacional de las especies que se encuentran amenazadas, de la flora, la fauna y silvestre, que tienen una sede en Suiza, expresó Núñez. Es importante destacar, dice Núñez, que la Autoridad Nacional de Bioambiente, ANAM, creó la resolución AG 0051 del 2008, lo cual reglamenta lo relativo, la especie de fauna y flora amenazadas en peligro de extinción y advierte sobre las sanciones para quien incurra en la infracción contra las especies y subespecies delictados. El cocodrilo americano también es conocido como cocodrilo picudo. Es una de las especies más grandes del mundo. Los machos se encuentran en Centroamérica y Suramérica. Logran medir hasta 6 metros de longitud y, sin embargo, los machos de población de Estados Unidos rara vez superan los 4 metros. Su marrón más alargado y fino, su tono más claro y 2 largos dientes de su mandíbula inferior, lo que hace diferente al caimán americano, pequeño mamífero. Buenos días, profesor. En el día de hoy hablaré del proyecto final sobre los cocodrilos y caimanes. Yo estaré hablando sobre la importancia y la limitación de los caimanes. Así que mi nombre es Hazel González, cédula 8953-1239. El día de hoy hablaré de la importancia de los caimanes. El caimán llanero tiene varias funciones dentro del ecosistema, regulando la población de peces carnívoros, también aportando nutrientes a las aguas, evitando el taponamiento de caños, evita el sedimento en los pozos y en los charcos, ayuda a mantener un equilibrio dentro de la red trófica. Y por otro lado es un recurso biológico que los países pueden aprovechar y distribuir alrededor de todo su ecosistema, aprovechando en un futuro, como se hace con el cocodrilo americano o con el caimán aguja o la babilla también. En Colombia y en otros países de esta especie, los cocodrilos en varias regiones del países tropicales y subtropicales aportan a la ayuda de reducir poblaciones de estas especies. A pesar que no existen registros confirmados por ataque de caimanes llaneros a las personas, siempre se cuenta con una cautelosa atención, ya que si se ve cerca de estas áreas es mejor no hacer contacto con ellos. La especie por lo general no habitúa a tener contacto con el ser humano, como ocurre en los cautiverios, y intenta evitar todo contacto y se muestra muy cauteloso en la época de celo.
los machos territoriales pueden mostrar comportamientos intimidatorios hacia la especie humana, pero no hay información sobre ataques dirigidos a los humanos. Igualmente, las hembras vigilan sus nidos y cuidan de sus crías, pueden mostrar también un comportamiento intimidatorio ante la presencia de humanos. El variado de los restos de las orillas, caños y la limpieza de peces en las orillas desde embarcaciones pueden atraer a la especie de caimán que busca alimento por no considera que en estas zonas deben practicarse esta actividad, ya que habitan estas especies. A pesar que son principalmente piscívoros, pueden cazar aves, animales y mamíferos, mamíferos y también especies, ¿cómo se dice la palabra? Que son domésticas, por ejemplo perros, gatos o otro tipo de especies. Igualmente son animales que son atraídos por la actividad humana a las orillas de los lugares donde habitan. Asimismo, hay que tomar precaución a la hora de recreación cerca de las áreas donde se encuentra esta especie. Evitarse bañar principalmente al atardecer, en la noche o en el amanecer, cuando el sol está más activo estos. Como cualquier animal silvestre, se sienta amenazado o altera intimidamente, se defiende para evitar cualquier tipo de intimidación o conformado directamente independientemente del tamaño del animal. En Florida tenemos un ejemplo, donde el alligador americano es muy abundante y se extiende en áreas pobladas con asentamientos humanos. Se reportan un promedio de 5 mordeduras en casos, pero no son accidentales. Así que porque esta especie ha aprendido a convivir con los humanos. También podemos ver que en Florida se encuentra un centro de conservación de esta especie. Por lo general los cocodrilos, y siempre hay que tener un cierto potencial de conflicto entre cocodrilos y humanos, pero también debemos aprender a convivir con la especie, ya que se encuentra en los territorios que fueron ocupados por la actividad humana, tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. En general se encuentran 7 especies de caimanes. Las especies extintas son el Caimanis guayloquistion y del medio del Perú y el Mecros tardío de Venezuela, Caimán veroquistris del tardío Umbraco de Venezuela y finalmente el Caimán venezolanis, procedente de los depósitos del principio del Paleolítico en Venezuela. El caimán anteojos, la especie más norteña, es común desde Centroamérica hasta Venezuela. El caimán Cocodrilus apopibis. El caimán Cocodrilus fafus. Y las otras 2 especies que son comunes en las áreas pantanosas y lustrosas de los ríos de Bolivia, Brasil, del norte de Argentina, Paraguay, las regiones amazónicas del Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. El yak negro, también conocido como el yak negro de hocico estrecho, anteriormente clasificado como Caiminus yaquere, el yaquere ovíparos, también llamado caimán colorado y de hocico ancho. De estas 2, el principal, este es el más abundante que tenemos. Cazado intensamente durante años por su cuero, especialmente para la industria textil, hoy se encuentran universalmente protegidos. Y en algunos casos, inusualmente, se da la cría industrial, ya que la especie tiende a ser muy reproductiva. Pero aún así todavía se mantiene protegida esta especie, aunque sea
una especie que se reproduce en gran volumen, todavía se encuentra protegida y hay que tener mucho cuidado con esta especie, ya que si merma mucho la población podemos llegar al punto de donde se extinga. En las medidas de precaución se dice que no debemos acercarnos y convivir tanto con la especie, ya que puede tener actos intimidatorios hacia nosotros y pueden atacar. Ambas especies se registran en un listado de la CITES y las crías principalmente se alimentan de insectos, anfibios y crustáceos. Los juveniles incluyen en su dieta insectos terrestres, podemos también escarabajos, saltamontes, mariposas, crustáceos, cangrejos, camarones, peces, anfibios, otros reptiles pequeños, aves pequeñas, mamíferos pequeños y roedores. La alimentación de los adultos puede variar en diferentes presas, siendo su principal fuente de alimento peces, aunque también puede cazar crustáceos como los caracoles y los cangrejos, aves o otros reptiles pequeños como tortugas, iguanas, serpientes, los mamíferos también pequeños como saínos, capullos, venados, cerdos, perros. También pueden aprovecharse que estos animales se encuentren muertos. Las presas en el agua, por lo que disponen de un mecanismo que les permite abrir la boca y manipular la presa sin ahorcarse. La posición de los ojos, de las narices y de los oídos en la parte superior de la cabeza permite a los cocodrilos permanecer en alerta y mostrando un mínimo de su parte de su cabeza. El cuerpo fuera del cuerpo fuera del agua. De esta manera, el caimán llanero, como los restos de los cocodrilos, se puede acelerar sigilosamente y que sus presas tengan una mayor posibilidad de atacar y que no estén detectados por la vista de esta, ya que su vista y su olfato son perfectos para estas situaciones. Algunas técnicas de estos animales se han documentado por algunos biólogos. Por ejemplo, podemos citar Antelo, que tiene varias técnicas que él ha captado durante los años, como la población de los refugios del silvestre del Caño y también de la área biológica del frío Apuput de Venezuela. Cazan en aguas poco profundas, forman una U con el cuerpo, ya que le permite capturar diferentes tipos de presa, formando un círculo en su cuerpo a la orilla y cazan en los chorros de agua y también cazan en su técnica de peces y mamíferos. Medak también ha documentado diferentes tipos de mecanismos por estas especies. Menciona que el caimán llanero puede atacar presas en más de 300 metros de distancia y describe sus técnicas de caza que se han apreciado cerca de las presas. Después de nadar directamente hacia ellas, se sumerge y golpea con la cola con un gran impacto para capturar diferentes tipos de mamíferos como saínos, venados y capuchos. También directamente a la orilla donde se encuentran pueden cazar algunos tipos de mamíferos y aves, golpeando a la presa contra el suelo, y lo capturan de peces. También se escapan ante su presencia, que tiene una captura mediante que se espera que el pez salga del agua o se pase su superficie. Cuando se trata de grandes reptiles, no hay quien le gane al caimán. Esto cuenta con un tamaño y características únicas que solamente pueden ser comparadas con las especies de animales más antiguas del mundo. Es un animal que, a diferencia del cocodrilo, solo vive en aguas dulces de los ríos. A continuación voy a estar hablando sobre la reproducción del caimán y su zoogeografía.
La reproducción de los caimanes comienza cuando están en edad reproductiva y ocurre en la gestación lluviosa, tiempo donde los machos pueden pelear entre sí hasta la muerte, simplemente para cortejar a su hembra. Quien gane podrá copular con el caimán hembra para poder obtener los huevos de caimán, que a su vez son depositados en la orilla alrededor de 12 semanas. La hembra estará esperando a que eclosionen sus huevos y así, una vez nacidos todos, los traslada directamente de la orilla al río para que puedan sobrevivir y crecer correctamente. Así como otros reptiles, el caimán es un animal ovíparo, por lo que al reproducirse colocan huevos. Ellos crean un gran nido en donde los colocan entre 20 y 40 huevos. Estos nidos los tapan y lucen como pequeños montículos que pueden llegar a medir hasta 6 metros. Su zoogeografía entre su distribución y hábitat. El caimán Crocodylus es una especie que posee una amplia distribución desde el sur de México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, entre el Océano Pacífico, Ecuador, Perú, Bolivia y en algunos estados de Brasil. Este caimán ha sido introducido en Cuba, en Puerto Rico, en las Antillas Menores, Colombia, en Isla de San Andrés y Estados Unidos, al lado de Florida. En Ecuador se encuentra a ambos lados de los Andes, a altitudes menores a 1000 metros, en las zonas tropical oriental y tropical occidental, y se le ha reportado para las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbios y entre Esmeraldas. El caimán es un animal que, a diferencia del cocodrilo, solo vive en aguas dulces de los ríos. Es una especie de hábitos terrestres y dulceacuícolas. Ocupa una gran variedad de hábitats, tales como los pantanos, lagunas, esteros, caños, ríos, arroyos y quebradas, donde haya los recursos necesarios para que ellos puedan estar cómodos y vivir sin preocupaciones. Bien, ocasionalmente se la puede encontrar en manglares, marismas, ciénagas, salobres, caños de aguas negras e inclusive en sitios urbanos. ¿Cuánto más o menos viven estas especies? Bueno, ellos pueden estar viviendo la esperanza de vida de los caimanes es el de llegar hasta los 30 años de edad aproximadamente. Pero existen casos únicos y extraños de los cuales se ha descubierto caimanes de hasta 40 años. Y eso es debido a que pueden llegar a esas edades dependiendo de todos los factores externos de los cuales el animal, entre su hábitat y su alimentación, ya que contra mejor tenga su calidad de vida, estos alargarán su media edad. El caimán es considerado un generalista para el hábitat, ya que se adapta fácilmente a distintos tipos de ecosistemas, como bien anteriormente lo he mencionado. Existe un solapamiento total de la utilización de microhábitats entre cocodrilos y los individuos menores a 90 centímetros de Melanosuchus niger en Cuyabeno, Ecuador. Bien, el caimán Crocodylus
debido a la gran variedad geográfica de caimán crocodilus, se ha reconocido tradicionalmente 4 subespecies que conforman el complejo de caimán cocodrilo, siendo estas Cocodrilus cocodrilus, Cocodrilus schapacius, Cocodrilus fucus y Cocodrilus apaporiensis. Tradicionalmente en Ecuador se ha reconocido a las poblaciones de caimán cocodrilos del este y del oeste de los Andes como 2 subespecies distintas. ¿Está en peligro de extinción los caimanes? Bien, como bien sabemos, los caimanes sí son reptiles que se consideran como una especie en peligro de extinción por culpa de su peor enemigo, que ha estado haciendo estragos en su hábitat y es el ser humano. ¿Qué enemigos tiene el caimán? Bien, es cierto que los caimanes tienen la ventaja de vivir en un entorno del mayor depredador que hay, son ellos mismos, por lo que no tienen demasiados enemigos naturales, pero de sí mencionarlos se podría decir como por ejemplo el gavilán. Estos pueden llegar a comerse los caimanes cuando son crías o acaban de nacer. Bien, ahora, como enemigos artificiales, por supuesto es el ser humano, o que es el principal culpable de la reducción de la población de estos reptiles. El ser humano de caza a los caimanes, simplemente para poder obtener ellos la piel, es para su uso comercial y hasta incluso como la obtención en las pequeñas crías para usarlas de mascota. ¿Cómo se diferencian los caimanes de los cocodrilos? Es obvio que la principal característica se basa en el tamaño, y siendo los cocodrilos bastante más grandes que los caimanes, pero pueden influir ciertos aspectos de los cuales este rasgo no se aprecia dependiendo de la edad que tenga unos contra otros, ya que se puede asemejar bastante. Ellos más bien debemos de fijar para diferenciarlos unos de los otros es en sus hocicos, ya que los caimanes lo tienen más anchos y por supuesto sus dientes. Cuando ambos reptiles se encuentran con la boca cerrada, si el que está visualizando se le llega a ver muchísimos dientes sobresalientes hacia el exterior, no cabe duda que estamos observando a un cocodrilo, ya que los caimanes mantienen casi en la totalidad de sus piezas dentales ocultas en el interior de su boca. Otro, aunque lo hayamos nombrado anteriormente a lo largo de esta charla, él es de su hábitat, ya que los caimanes solamente pueden vivir en aguas dulces y no en las saladas, como nacen los cocodrilos que pueden habitar en ambas. Así que este sería un dato de más o menos cómo diferenciar entre caimanes y cocodrilos. ¿Alguna vez escuchaste 2 nombres, cocodrilos y caimanes? Los cuales son animales muy imponentes y al verlos son completamente iguales, pero tienen sus diferencias. Estás en City Animal, un canal dedicado a hablar de animales, por lo que suscríbete para conocer más de la fauna. Así que comencemos con las diferencias entre los caimanes y los cocodrilos. Todos los de este género son reptiles semiacuáticos que se encuentran repartidos en casi todo el mundo, con excepción de los polos, ya que en ellos no hay poblaciones. Esto se da por sus atributos, ya que son poiquilotermos.
lo que se traduce que su temperatura está regulada por el clima, siendo animales con un cuerpo sumamente alargado, con patas cortas, una cola sumamente larga, sus hocicos son carentes de labios y sumamente alargados, cuentan con dientes largos y puntiagudos, y en casi todo su dorso tienen placas de escamas muy rígidas, los cuales tienen estas características sin importar su género, y se han mantenido así durante millones de años, y sus antepasados presentaron las mismas características, motivo por el que son fósiles vivientes. Pero con su pasar del tiempo, y al irse adaptando a su entorno, estos comenzaron a tener variaciones muy importantes. Entre los que más destacan son los cocodrilos, los caimanes y los gaviales. Estos últimos son muy fáciles de distinguir, ya que su hocico es muy alargado y delgado. De hecho, ya tenemos su documental en nuestro canal y lo podrás ver directo en la etiqueta de arriba. Pero los cocodrilos y los caimanes son muy parecidos, pero tienen sus diferencias. Su primera diferencia es su lugar. Los cocodrilos tienen una distribución mundial que va desde América, África, Asia y Oceanía, siendo los continentes en donde viven estos singulares titanes, pero los caimanes solo se encuentran en América y China, por lo que si uno ve alguno en otros continentes, solo serán cocodrilos. El problema viene cuando uno los visualiza en el nuevo continente, ya que al contar con ambos, se puede presentar confusión. Aún con esto son más comunes los cocodrilos, y los que cuentan con una mayor biodiversidad actual con diferentes especímenes. Otra gran diferencia es su tamaño. Los caimanes son especímenes grandes, alcanzando un tamaño máximo de 2 a 2.5 metros de la cabeza a la punta de la cola. Tienen sus excepciones, algunos más grandes y otros más pequeños, pero en promedio ese es su tamaño. Son más grandes que una persona, mientras que los cocodrilos tienen una mayor dimensión, son de 3 a 4 metros en promedio, donde tienen al más grande de todos, que es el cocodrilo de agua salada, que llega a los 5, por lo que los cocodrilos tienen mayores dimensiones y son más grandes. Otra gran diferencia es la forma de su hocico. Para empezar, los cocodrilos tienden a desarrollar un perfil mucho más largo y delgado, los cuales si se les busca una forma familiar se asemeja a una V. Esto provoca que sus fosas nasales acorten su distancia entre sí. Esto se da por motivos de alimentación, ya que tienen una mayor predilección por presas con un exterior más blando y para sujetarlos en un punto y jalarlos. Mientras que en los caimanes sus hocicos son más robustos, menos pronunciados y tienen forma de U. Esto les ayuda a tener una mayor superficie en sus presas y a romper su exterior, ya que consumen mejor tortugas y tienen la capacidad de romper huesos. Esto no significa que unos tengan una mordida más fuerte o que solo puedan consumir esas presas, ya que son animales oportunistas, que no importa la adaptación que tengan. Además, esta regla no siempre se aplica, ya que hay algunas excepciones a la regla, pero sí es una diferencia algo marcada. Pero aquí la diferencia más marcada de ellos, y esta también recae en su hocico. Al tener un hocico más corto o más alargado, la estructuración de sus dientes se ve alterada. Los caimanes y los cocodrilos tienen una estructura dental similar, es decir, está predominado por dientes largos y puntiagudos que se aprecian desde el exterior al carecer de labios, donde al cerrar sus bocas embonan como si fueran un engranaje, ya que existe una separación entre los dientes del maxilar y la mandíbula, provocando que se entrelacen. Además, si llegan a perder algún diente, este lo reemplazan durante toda su vida. Pero los caimanes, cuando se ven con sus hocicos cerrados, se ve una uniformidad en cuanto a su posición, no hay ninguno que destaque al verlos. Mientras que en los cocodrilos, al analizarlos de las fosas nasales hasta la comisura, el cuarto diente es prominente de la mandíbula, destacando, ya que es muy apreciable desde el exterior. En comparación en ellos, se ve como si estuviera por fuera, mientras que en los caimanes se ve como si estuviera por dentro, siendo una regla muy general, por lo que si quieres identificarlos es la mejor forma. Ya algunos tendrán rasgos únicos que te permitirá diferenciar de las especies, un grupo que puede tener muchas confusiones, ya que por lo general se les llama cocodrilos a todos, y para distinguirlos se les nombra como verdaderos cocodrilos y caimanes, pero con esta pequeña guía va a ser suficiente para que puedas distinguir entre los cocodrilos y los caimanes. Si aún quieres conocer más de cocodrilos, en las tarjetas he puesto varios documentales de estos animales. En esta parte podrás ver un top 9 de las mordidas más poderosas del reino animal. Aquí podrás ver el último video que publicamos. Si llegaste hasta aquí es porque te gustan mucho los animales, por lo que te invito a que te suscribas. Si te interesan los videojuegos, aquí podrás entrar a mi canal donde verás reseñas de juegos que seguro dejaste pasar. Nos vemos pronto.